Hola, soy Cintia de Aure Psicología y hoy me gustaría que hablásemos acerca de qué son las somatizaciones. Vamos a por ello. Una somatización es cuando aparece un síntoma físico, corporal, en el cuerpo, que está relacionado o causado por un sufrimiento emocional o por una alteración psicológica, un estrés crónico, un estrés también puntual pero más intenso, por ejemplo. No es lo mismo el término somatización que psicosomático. Cuando hablamos de psicosomática es cuando hablamos de una dolencia física en la que los factores psicológicos tienen que ver en el origen, mantenimiento o agravamiento, pero la medicina sí que tiene parcialmente una respuesta para este tipo de dolencia o de enfermedad. Sin embargo, en una somatización, digamos que la parte más médica o física no tiene una respuesta exacta del origen que está detrás de este síntoma. Por tanto, digamos que el resumen sería: la somatización es el lenguaje que tiene el cuerpo para expresar un malestar psicológico. Todos hemos sentido este tipo de somatizaciones en momentos de nuestra vida pues más o menos difíciles. Un dolor de cabeza por los nervios, de repente un dolor de estómago, cuando nos cambia el aspecto gastrointestinal, ¿no? Vamos al baño peor porque estamos nerviosos por alguna cosa. Entonces, es algo que todos hemos experimentado y vamos a conocerlo un poquito más profundamente. Entonces, ¿es una cuestión solamente psicológica? Pues no, obviamente no. Ya hace mucho tiempo que hemos entendido que la mente y el cuerpo no trabajan por separado, que los dos trabajan unidos, la mente para el cuerpo y el cuerpo para la mente. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en distinguir si esto es físico o si esto es psicológico? Bueno, sí que puede resultar interesante para entender qué es lo que está pasando e intentar atajar el problema de la mejor forma. Os pongo un ejemplo. Imaginar esta época de vuestra vida en la que habéis tenido más dificultades o en la que habéis tenido algún tipo de problema o algo que te ha tenido más estresada o más estresado. Si lo piensas, seguro que durante esa época tuviste quizá algún tipo de dolor de cabeza, un dolor de espalda, ¿no? O quizá tuvieras más dificultades en el ámbito sexual. Bien, entonces, tenemos medicaciones o tenemos profesionales, ¿no? Como por ejemplo un fisioterapeuta, que nos echan una mano para bajar ese dolor o bajar ese malestar físico. Pero claro, ¿hasta cuándo me ha estado dando problema esta parte física? Pues quizás hasta que todo ese periodo de estrés pues ya pasó. Entonces, ¿qué va a ser más importante? ¿Trabajar solamente esta parte física mediante una medicación o un profesional? ¿O quizás aprender también a gestionar esa parte emocional? Creo que ahí está un poco el quid de la cuestión. Si no atajamos esa parte física, como por ejemplo puede ser una contractura, pues quizá me siga dando guerra a pesar de que psicológicamente ya me encuentre mejor. Pero si no atajamos esta parte psicológica, es posible que nuestro cuerpo siga necesitando contar todo este problema que la mente no es capaz de solucionar. Ahí es donde vamos a entrar en cómo funciona o cómo nuestro cuerpo provoca una somatización. Entonces, como decía, ¿estas somatizaciones es algo que yo me estoy inventando? ¿Es algo que yo me estoy provocando? No, ni mucho menos. Una somatización al final es el producto de un cuerpo que funciona perfectamente. Y este es el primer punto o más importante cuando queremos entender qué es lo que nos está pasando. Es decir, cuando nuestro cerebro empieza a detectar que hay alguna amenaza, que hay algún estrés, va a poner en marcha una serie de sistemas que se activan para responder al estrés. Imaginaros, ¿no? Pues cuando de repente éramos cavernícolas y aparecía un estresor, nuestro cuerpo necesitaba poner en marcha el corazón, los músculos, en fin, toda una serie de partes del cuerpo para responder a esta amenaza que nuestro cerebrito había detectado. ¿Qué dos sistemas, por ejemplo, van a ser muy importantes en esto? El sistema inmunológico y el sistema autónomo. En concreto también el sistema simpático. Es decir, nuestro sistema inmune se va a deprimir o se va a suprimir porque nuestro cuerpo, al detectar un estresor, echa adrenalina. ¿Para qué? Pues para responder, claro. Entonces el sistema inmunológico va a bajar. Y por otro lado, nuestro sistema simpático se va a activar con la hormona del cortisol, que esta hormona también nos va a ayudar a responder, de manera que vamos a estar, como decía, pues
más tensos, más preparados. Estos dos factores, en una millonésima parte de segundo, va a empezar a activarse y nos va a servir muy bien para situaciones muy concretas. Pero ¿cuándo nos va a dar problemas? Cuando esta situación se mantiene y se mantiene y se mantiene a lo largo del tiempo. Y ahí es donde nos podemos empezar a preguntar desde cuándo hemos tenido este sufrimiento psicológico y desde cuándo mi mente ha sentido que había una amenaza o que había un peligro. Quizá haya personas que, por desgracia, hayan vivido bajo estas circunstancias desde que eran niños. Pues estamos hablando, por ejemplo, de cosas muy difíciles, como puede ser un maltrato, hasta cosas quizá menos difíciles, pero igualmente las vivimos con este sufrimiento, con esta sensación de amenaza, como por ejemplo si tenemos a unos papás que están constantemente preocupados o una situación familiar difícil, económicamente o socialmente. Entonces va a haber personas que desde muy pequeñitos han tenido cierto sufrimiento y ahí es donde muchas veces vamos a encontrar el por qué nuestra mente y nuestro cuerpo se han puesto a trabajar juntos para afrontar esa amenaza. Claro, el precio ahí va a ser quizá estas somatizaciones que pueden ser más leves o más graves. Vamos a ver qué tipos de síntomas se relacionan con la somatización. Algunos de los síntomas que se dice, ¿no? Digamos que están relacionados con esta parte de la somatización o de las alteraciones psicológicas que están apareciendo a través del cuerpo, pueden ser desde síntomas gastrointestinales, pues dolores de tripa, que creo que es un poco lo más común, ¿no? Que a todos en un momento dado nos ha podido doler un poco la tripa, o hemos ido al baño, como decía, un poquito peor. Entonces vamos a ir desde síntomas gastrointestinales, de estómago, intestinos, etcétera, hasta síntomas cardíacos. Podemos tener de repente palpitaciones o estas arritmias. Puede haber síntomas sexuales, puede haber síntomas respiratorios, pueden existir también los síntomas neurológicos, desde tics, amnesias en un momento dado, quizás también tema más cognitivo, ¿no? Pues de memoria, este tipo de cosas. Vamos a tener también muchas veces problemas de piel, la piel, pues estos eczemas que aparecen, este acné que de repente cuando estamos más nerviosos también nos puede aparecer. Todo el tema muscular, por supuesto, contracturas, dolores de cabeza relacionados con las contracturas, sensoriales incluso, pues por ejemplo, ahí pueden aparecer muchas veces tema de acúfenos, temas de miodesopsias, en fin, una serie de síntomas. Y por supuesto el dolor crónico o los dolores que aparecen como forma de somatización. Estos serían solamente algunos de esos síntomas. Y como decía, son muy variados. Cada persona se conoce y cada persona sabe cómo le afecta este estrés psicológico a sí misma. Entonces ahí va a ser importante conocerte y entender si en ese momento quizá una parte emocional tuya está apareciendo a través del cuerpo. ¿Cuál va a ser la mejor manera de empezar a tratar una somatización? Si sientes que alguno de estos síntomas están empezando a interferir ya en tu vida de una forma importante, te están generando ya muchos problemas, vamos a ver un poquito qué podríamos hacer. Lo primero y más importante es que tú creas en esta idea de la concepción de mente y cuerpo como un algo unido, como algo que trabaja junto. ¿Por qué? Porque de esta manera sí vas a poder buscar la ayuda que quizá sea la más adecuada. Y ahí es donde van a entrar los profesionales, tanto médicos, como decía, como fisioterapeutas, como nutricionistas, toda esta parte de profesionales de la salud y, por supuesto, nos incluimos dentro de profesionales de la salud, pero incidiendo también en la parte más psicológica. Ahí es donde también creo que es muy importante buscar esta ayuda. Se dice, de alguna forma, que comprender cuál es la causa de este dolor, cuál es la causa de este síntoma que a ti te está dificultando la vida, ya de por sí empieza a calmar. Entonces, simplemente empezar a entender por qué me encuentro peor y encontrarle un sentido ya va a hacer que de alguna manera te calmes, porque de pronto, como decíamos, clic, empiezan a unir mente y cuerpo. Al final el cuerpo muchas veces lo que hace es, como decíamos, ¿no? Es más sencillo para una persona vivir con un dolor físico que de alguna manera está ubicado, está controlado, sabemos dónde está, a vivir con un dolor emocional al cual
pues a lo mejor no nos sabemos enfrentar, ¿no? Entonces, al faltarme quizá estas herramientas o esta capacidad, o mi mente es incapaz de entender qué es lo que le está provocando este malestar, pues lo que hace es transformarlo en un dolor físico. Y es algo relativamente natural, es un mecanismo, digamos, de defensa, pero también es algo que hay que trabajar, como decía, de forma física y de forma emocional. Ahora, vamos a ver qué cositas puedes hacer tú contigo misma y contigo mismo ya desde tu casa para empezar a mejorar un poquito esta serie de síntomas. Bien, pues lo primero es no etiquetarte como yo es que soy, no, vamos a empezar a sencillamente entender y a no juzgar a nuestro cuerpo. Yo te animaría a que te alíes con tu cuerpo, ¿no? Y que si con este vídeo hemos logrado que de alguna manera le tengas un poquito más de compasión a tu cuerpo en lugar de estar tan enfadado o tan enfadada con él y entiendas que lo que está haciendo es echarte una mano precisamente, ¿no? Está intentando protegerte de alguna manera para que tu cabecita pueda seguir funcionando con otra serie de cosas importantes de tu vida. Entonces, aliarte, y si con este vídeo lo hemos conseguido, ya va a ser un primer paso súper importante, porque ya no vas a estar tan frustrada o tan frustrado. Y ayudarte a hacer una especie de historial, ¿no? Como hacen los médicos cuando vamos a la consulta, pues hacer un historial de este síntoma y ver si tiene algún tipo de relación con el malestar emocional, de tal manera que no nos quedemos solo en cuándo empezó a dolerte la tripa y qué comiste ese día, sino cuándo empezó a dolerme la tripa, qué comí ese día, pero qué me pasó este día, ¿no? O qué me estaban sucediendo, qué circunstancias rodeaban a este dolor, a este malestar, a este síntoma. Otro paso súper importante va a ser empezar a tener un poquito de autocuidado, tanto autocuidado físico como autocuidado emocional. Como decíamos, el estrés puede ser el que esté provocando que tu cuerpo funcione como puede y que intente afrontar este estrés como puede, pero que también, claro, esta forma de funcionar del cuerpo es la que puede estar haciéndote un daño. Cada persona va a tener un órgano, digamos, diana, ¿no? Es como una parte a la que el malestar puede afectar más. Quizá haya gente que le vaya más al estómago, hay otras personas más a la cabeza, hay otras personas que a lo muscular. Entonces, digamos que cada uno vamos a tener estos órganos diana y por ahí va a tener que ir este autocuidado más físico, formas de expresión que sean tanto físicas como un poquito emocionales, ¿no? Y que te ayuden a contactar con tu cuerpo y además a cuidarlo de alguna manera. Mejorar la alimentación, adecuar la medicación, acudir a tu médico para ver qué medicación puede ser la mejor, no automedicarte. Por supuesto, pues esto, ¿no? Utilizar higiene postural y esta serie de cosas que pueden echarte una mano. Mejorar, por supuesto, el sueño, la higiene del sueño, en fin, mantener un autocuidado. Y por otro lado, pasamos ya al autocuidado emocional. Si, como decíamos, quizá tu cuerpo está soltando o está intentando expresar una parte que psicológicamente o no tenemos manera de manejar o no sabemos ubicar, quizás sea una buena idea empezar a buscar aquí para ser capaces de expresar qué es lo que está pasando, poner límites, decir que no. No lo sé, ahí cada uno va a tener su historia y cada uno va a tener sus dificultades y, por supuesto, su biografía. Por otro lado, las técnicas de relajación van a ayudar muchísimo también, ¿no? Para bajar, como decía, estos niveles de estrés, expresar emocionalmente desde el dibujo, la escritura o cualquier tipo de técnica más expresiva del malestar emocional. También valorar de alguna manera pues a todas esas personas, ¿no? Que te puedan echar una mano para sobrellevar mejor esta parte y que sean capaces de entender que ni te lo estás inventando, ni eres un exagerado, ni cosas de este tipo. Entonces, utilizar a estas personas como apoyo emocional. Y bueno, con estos pasos, digamos que podrías empezar a manejar un poquito mejor estas somatizaciones. De cualquier manera, ahí la ayuda de los profesionales, como siempre digo, que estamos para esto, va a ser súper importante si esa somatización es más intensa de lo que tú crees que eres capaz de manejar. Y con esto acabo el vídeo, espero que os haya gustado, espero que os pueda ayudar. Y nada, por mi parte un abrazo enorme y que vaya todo fenomenal. ¡Chao!